Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Hola, ¿están ahí? Buen día, doctora. Buen día. Bueno, ¿dudas de la clase anterior alguna? ¿Nada? Bien. Bueno, hoy vamos a hacer una breve pasada por el tema de sujetos, como para terminar de aclarar de qué se trata el tema, ¿sí? ¿Pudieron leer algo de los artículos que les pedí? Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta antes? Obvio. Para eso estoy. ¿La fecha de parcial para cuándo va a quedar? Porque yo las últimas clases no pude asistir por tema de parciales que se me superponían los horarios y le pregunté a una compañera y me dijo que todavía lo tenían que confirmar. Sí, porque, espérate, habíamos dicho, si no me equivoco, la primera semana de julio para tomar el recuperatorio la segunda semana de julio. ¿Estoy bien con eso? Ah, listo. Ya el jueves que viene, que empieza el mes de junio, ponemos la fecha. ¿Sí? Yo Perfecto. les dije No, que más no que nada para ir organizando y que no se superponga con o sea, con los segundos parciales por un tema de organización más que nada. Claro, yo lo que te digo, espérate, a ver. Ya te digo, espera, porque yo en el chat puse algo. La primera semana de junio. De De julio. julio. Ah, estoy bien entonces. Sí. Con esa info. Listo. Yo lo que les dije es que lo vean entre ustedes qué día quieren, ¿sí? De esa primera semana de julio, para que yo pueda organizarme. No necesito que sea el jueves, ¿sí? Sería en horario de clase. En horario de clase arrancamos más temprano, si se puede, con los que puedan, como para que no se haga tan largo, ¿sí? Ah, listo. Sí, igual por lo que veo no somos tantos, así que no creo que se alargue mucho. No sé cuántos serán, porque por ahí algunos no pueden venir, pero van a cursar. Sí les pedí, por favor, a todos, vuelvo a repetirlo, ¿sí? Que estén en la lista. Yo voy a pedir la lista y el que no está en la lista no le tomo, ¿sí? Vuelvo a repetirlo todas las veces que haga falta porque va a ser así y no hay vuelta atrás. ¿Estamos? Así que De hecho, en chequen otras eso. materias hubo problema con el tema de las listas. ¿Cómo? Que en otras materias pasó que hubo problemas con las listas, entonces al momento de parcial muchos chicos no pudieron rendir y les tuvieron que tomar después, agregándolos a la lista. Claro, por eso yo hace rato ya que vengo diciendo, controlen en el división alumnos que estén anotados como corresponde, ¿sí? Estamos hablando de un mes adelante, a vista. Sí, no, aparte que con el tema de la virtualidad y todo, que cuarentena sí, cuarentena no, hubo muchos atrasos con el tema de listados desde división alumnos. Yo tengo una lista, ya se las voy a pasar, espérenme. Que me la pasaron del centro. No la terminé de mirar todavía, pero esa sería nuestra lista. Perdón por la insistencia, pero más que nada para ir organizando el tema de fechas y eso. No, me parece bueno, yo también la quiero organizar. Lo que pasa es que dejé que de esa semana de julio ustedes se organicen a ver qué día les conviene más a todos. Ahí, chicos, va la lista. A ver, tenemos al de Goa, al de Álvarez, Arias, Coronel, Darchivio, Di Iorio, Fabro, Florentín, García, González, González, Ibars, Isa, Martí, Martino, Paniagua, Piñeiro, Ponce de León, Rodríguez Constantino,
Somoza, Stach, Tapia, Tasca y Villaverde. ¿Están, chicas? Aleco, acá te veo, Villaverde estás, Piñero, ¿estás? Luciana, ¿tu apellido? Diorio. También estás. Bien, estamos todas. Hoy somos todas chicas. Bien. Como les digo, la clase de hoy quiero usarla solo para el tema de terminar de ver sujetos, así la clase que viene empezamos a ver formal. ¿Sí? A ver, quiero ver una cosa. Sí. Perfecto. Modos, anoten todos. Van a ver en el cronograma. Clase 5, ¿sí? Sujetos. Exenciones y beneficios, eso lo van a ver conmigo. Modos anormales, modos de extinción, va solos. ¿Sí? ¿Lo ven? Vean Villegas y vean la ley. ¿Sí? Cualquier cosa lo charlamos, cualquier duda. Perdón, ¿qué tema? Que justo me perdí. Modos de extinción lo ven ustedes. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces, sujetos. Bueno, acá nosotros lo que vamos a estudiar es lo que llamamos el fenómeno de la sujeción, ¿sí? O sea, cuando un sujeto queda obligado al cumplimiento de una obligación tributaria, ¿sí? Y para eso deben concurrir a su respecto, obviamente, todos los requisitos o aspectos del hecho imponible. ¿Estamos? ¿Qué sucede cuando hay una exención? Que es lo que quiero que tengan claro. Cuando sucede que hay una exención, hay hecho imponible, hay sujeción, pero el legislador, por algún motivo, generalmente teñido de extrafiscalidad, considera eximirlo del pago. Esas exenciones pueden ser totales o parciales y siempre deben ser establecidas por ley. Luego, chicas, son reglamentadas por la Administración Federal en el marco de sus facultades al respecto, que veremos la clase que viene. ¿Sí? Entonces, eso quiero que tengan claro, que cuando hay una exención, en realidad sucede que hay sujeción y hay hecho imponible. Pero es el legislador el que elige, ¿sí?, neutralizar esa obligación tributaria, ¿sí? Y que no se traduzca en un mandato de pago, o sea, un mandato de pago parcial, porque puede haber también exenciones parciales, así como las hay, y eso me interesa que lo tengan claro, exenciones objetivas y exenciones subjetivas, ¿sí? Exenciones a determinadas actividades con la búsqueda quizás de algún propósito del Estado de promoción, de que un sector crezca, estamos, así como también tenemos exenciones subjetivas que están dadas por la calidad del sujeto. Y que en principio, de acuerdo a lo que establece la Corte, su interpretación es restrictiva, ¿sí? O sea, ceñida al texto literal de la norma. Bien, dicho esto, entonces, nosotros sabemos que tenemos una obligación, porque la obligación tributaria tiene naturaleza de obligación, así como las conocemos del derecho privado, y que tenemos un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿Sí? Bien, entonces, sujeto activo, lo vimos la clase anterior, yo les conté que en realidad no tiene mayores cuestiones salientes para que nos lo pongamos a analizar, ¿sí? Dependerá del estamento del Estado en el que nos encontremos, el organismo que va a tener a su cargo, como digo yo, la gestión administrativa del tributo y que va a ser el organismo recaudador. A nivel nacional tenemos la FIP-DGI en materia impositiva, a nivel provincial tenemos el ARBA, ¿sí? La ARBA, eso es raro porque es la agencia
de Recaudación Tributaria, y a nivel provincial tenemos la ARM, la Agencia de Recaudación Municipal. Ahora, respecto de los sujetos pasivos, algo vimos la clase pasada, tenemos un universo bastante particular porque, como charlamos bastante largo y tendido en la clase anterior, nosotros sabemos que el carácter económico del hecho imponible es lo que nos va a dar la calidad de deudor por deuda propia. O sea que esta capacidad contributiva, ¿sí? Esta riqueza, realizar el hecho imponible de contenido económico, va a ser aquello que genere para nosotros este fenómeno de la sujeción en materia de lo que nosotros denominamos contribuyente por deuda propia, o mejor dicho, contribuyente. ¿Sí? Deudor por deuda propia, perdón. Como dice la ley en el artículo 5, responsable por deuda propia. En realidad, ese para nosotros es el contribuyente. Si alguien tiene la ley y tiene el artículo 5, me gustaría que lean el segundo párrafo, porque es la propia ley la que da el concepto preciso y correcto de quién es contribuyente. ¿Alguien tiene como para leer? ¿Nadie? ¿Qué número es la ley y que la googleo así la leo? 11683. Yo les recomiendo que la tengan a mano, ¿sí? Porque está bueno para ir punteando conmigo. Ya empezamos a ver partes que tienen muchos artículos, muchos incisos, y a veces está bueno que ustedes lo tengan en la ley, como digo yo, para que ya no tengan que ponerse a escribir cuestiones que están escritas en la norma, ¿sí? Bien. ¿Te ¿Lo leo leo? yo? ¿Lo lees, Luciana, vos? Sí. Dale. Revisten el carácter de contribuyente en tanto se verifica a su respecto el hecho imponible que les atribuye las respectivas leyes tributarias en la medida y condiciones necesarias que que prevén para que surja la obligación tributaria. Bien, listo. Entonces, si tuvieran la ley escrita, les diría, por favor, marquen en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible. Porque la definición de contribuyente justamente viene de la mano de esta cuestión particular. Y es que es el destinatario legal del hecho imponible, pero más que nada es el realizador del hecho imponible. Contribuyente es quien lleva a cabo esa hipótesis de incidencia que está prevista en la norma. Ni más ni menos que eso. Puede estar definido específicamente en su condición subjetiva o puede estar definido por implicancia, como señala Harach al momento de abordar lo que es el hecho imponible real u objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, impuesto inmobiliario, por ejemplo, impuesto automotor. ¿Estamos? Que definen la condición en relación al vínculo que se tenga con determinada riqueza o determinado bien. Pero lo más importante de todo es que sepamos que es el contribuyente, entonces, quien realiza el hecho imponible. Y si realiza el hecho imponible, ¿es el titular de qué? ¿De qué es el dueño el contribuyente? ¿Qué tiene que es de él? El objeto al cual se le imputa la obligación. Más sencillo, Jackie, no tan enroscado. De la El obligación. patrimonio. ¿Qué tiene para realizar el hecho imponible? Capacidad contributiva. Exacto, Carlos, capacidad contributiva. ¿Sí? Él es el titular de la capacidad contributiva. ¿Estamos? El contribuyente. Hola, Gustavo. Sí, el contribuyente. Ay, perdón, me compliqué para conectarme hoy. No pasa nada, yo también. Siempre me aparece algo a la mañana. Entonces, es el titular de la capacidad contributiva, es el dueño de la capacidad contributiva. Y como tal es quien queda sujeto a la norma porque realiza el hecho imponible, ¿sí? ¿Estamos? Ahí estaba mirando, es más largo igual el artículo 5, ¿no? De la primera parte. ¿Cómo? El artículo 5 no es más largo. Pero sí, ahora vamos a ver los incisos. Estamos viendo nada más quién es el contribuyente, tratando de definir para que ustedes te entiendan las categorías, porque yo se les voy a preguntar, porque yo quiero que ustedes entiendan qué es un contribuyente, ¿sí? Claro. Pero siempre, como yo les dije, como ven ustedes, de acuerdo a los hechos imponibles que les atribuyan las leyes respectivas. Y acá es donde nos queda claro que el artículo 5 es como la carta del restaurante. ¿Sí? Yo no necesariamente voy a pedir todos los platos y dependerá del tipo de ley, la estructura legal del gravamen, quién va a quedar de estos posibles sujetos a la carta dentro de la condición de contribuyente. ¿Estamos? Bien. Bien.
Bueno, obviamente, personas humanas capaces, incapaces o con capacidades restringidas. Personas jurídicas a las que el derecho privado les reconoce la calidad de sujetos, ¿sí? Pero después tenemos todo un mundo de sociedades, asociaciones, entidades, empresas que no tengan la calidad prevista en el inciso anterior. Todo un mundo de sujetos que para nosotros no eran sujetos y que acá sí lo son. Con una condición importante. En tanto sean considerados como unidades económicas para la atribución del hecho imponible. Es un todo orgánico que tiene autonomía patrimonial. Por ejemplo, una UTE, una AC, ¿sí? Para nosotros son sujetos y tienen un quit. ¿Estamos? La UTE Entonces, son las uniones transitorias, ¿no? Sí. Que para el derecho privado no la tienen, claramente. En sociedades nos machacan, que no son personas. ¿Sí? Claro. Bien, bueno, acá sí. Porque son un todo orgánico con autonomía patrimonial. Son una unidad económica que funciona autónoma para la atribución del hecho imponible, que realiza el hecho imponible. Exporta, importa, construye, ¿sí? Fabrica. Entonces, es una unidad a la que se le asigna un quit y que va a ser sujeto de derecho. Para nosotros. ¿Estamos? Las sucesiones, otro gran tema. Toda la facultad machacando, no que la sucesión, no que la sucesión, no que la sucesión, no. La sucesión para nosotros sí. Sí. ¿Estamos? Dependerá en cierto contexto, cierta ley, no para todo, pero sí. Es posible que sea, sí, contribuyente. No, porque el artículo dice en las condiciones previstas en la ley respectiva. Exactamente, ahí tenemos que ver cómo la trata la ley de IVA, cómo la trata la ley de ganancias, cómo la trata la ley de bienes personales, cómo, ¿entendés, Gustavo? Pero es posible que lo sea, a eso vamos. Ah. ¿Sí? O sea, Sí. está la posibilidad de que lo sea y después dependerá de cada ley cómo trata a ese sujeto, si va a poder ser contribuyente o no. Pero eso va a depender de la decisión del Estado, o sea, si el día de mañana ahora algo que no paga impuesto, al Estado se le ocurre que pase a pagar impuestos para obtener una mayor recaudación, va a depender de la decisión política. O sea, no tiene un límite. Jacqueline, total. quiero que me digas una cosa, y es solo para vos la pregunta. Cuando me hablas del Estado, ¿de qué me hablas? Una decisión del presidente o de diputados o alguien que se le ocurra mandar un proyecto para... ¿Quién tiene algo para aportar respecto de lo que está diciendo Jacqueline? ¿Están todos de acuerdo? La decisión del Estado puede ser nacional, provincial o municipal. Depende ¿Y de qué quién sea el órgano del regulador. Estado? ¿Cómo? ¿Y de qué órgano del Estado? Legislativo. Legislativo, Jacqueline. ¿Sí? Sí, no, me refería a ponerle, pero si hay una decisión política, el presidente, por ejemplo, si tiene mayoría en el Congreso de la misma banca, del mismo partido me refiero, es una cuestión de... Eso dependerá de cómo votamos nosotros, Jacqueline. Está bien, pero el poder legislativo el que puede... Ah, no, sí, más vale, el límite lo va a tener el Congreso, va a ser una decisión del Congreso, pero a lo que me refiero... Que se supone que representan los intereses del pueblo y de las provincias. Claro. ¿Sí? Y que llegan a sentarse donde están porque los votamos nosotros antes. No podemos igual no es para pegarle ningún palo al presidente, sino me refiero al Estado en su conjunto, digamos. Entiendo lo que planteás, tiene que ver con cómo se da la estructura de poder, pero a mí me excede ampliamente lo que estás planteando, si el presidente tiene mayoría, si es una escribanía o no es una escribanía del Congreso. Claro. Yo lo que te puedo decir... No, lo digo igual a nivel general, no como una crítica, digamos. No, está perfecto, yo tampoco, solo que es importante que entendamos la recorrida, y que sí es cierto lo que vos decís, y que si tiene más afán recaudador, tendrá que pasar por el Congreso y validar una ley que establezca tal o cual impuesto nuevo. Ya lo vimos hace poco con el aporte solidario, ¿sí? Claro. Entonces, pero aparte, en todos los niveles, porque en la provincia de Buenos Aires también el poder legislativo de la provincia, senadores y diputados son los que van a sancionar en el caso de recaudación. Y a nivel municipal es el Consejo Deliberante. Y el Consejo Deliberante pone nuevas tasas.
Así funciona y esa es la democracia y la república en la que estamos. Y la insertos, república ¿sí? representativa Más a allá la que de que pertenecemos. yo entiendo lo que plantea Jacqueline, lo entiendo perfectamente, es algo que excede el marco teórico de la clase, quiero decir, No, ¿no? claro, La estructura claro. política y los juegos de poder a mí no son lo mío, o sea, yo no vengo a hablar de eso acá, ¿sí? Sí, explicar cómo funciona y que tenemos estas posibilidades que nos da la ley y que dependerá de la estructura del hecho imponible que cada ley establezca, quienes puedan quedar enlazados, ¿sí? Como posibles contribuyentes y quienes no. Claro, ¿Estamos? está bien. Bien. Y después tenemos el bendito tema del Estado, ¿sí? Ven ustedes que en el último párrafo, porque Y no es una reparticiones discusión. centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado Nacional, provincial, municipal Exactamente. y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá hay una discusión Así muy como grande. empresas estatales y mixtas, dice. Sí. Queda comprendida en las disposiciones del párrafo anterior. Perdón, doctor, usted me pidió el artículo y yo se lo leí, perdóneme. Está perfecto, ¿no? Mejor, me gusta que participemos así porque la ley es árida a veces de leer en estos aspectos. ¿Qué les parece? ¿Encuentran algo? Disculpe, a mí me queda una pregunta. Sí. De cuando había nombrado a las UTES, ¿qué otro tipo de asociaciones había nombrado? Hace agrupaciones de colaboración empresaria. Ah, listo, gracias. Perdón. No, esto está abierto para que sea interactivo, así es como es más lindo. Cada pregunta siempre ayuda al otro. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué, ¿encuentran algo raro acá del Estado como contribuyente? Sí, la verdad que sí. ¿Qué? Porque teóricamente, a ver, perdón, pero No pidas perdón, dale, de eso se trata. teóricamente, por lo que venimos conversando, digamos, el Estado es el sujeto activo en la relación del hecho imponible. Digamos, no en la relación del hecho imponible, en el cobro. Es el que configura la responsabilidad del contribuyente. Te entiendo, pero vos no te olvides, Gustavo, que eso está a cargo de la FIP. Ah, Sí. es un organismo. Claro. Es un organismo. El que recauda, que lo vamos a ver, está perfecta tu duda, porque eso lo vamos a ver la clase que viene cuando empecemos con formal. ¿Sí? Bien. Entonces, sabemos que hay un organismo recaudador, un organismo, como digo yo, a cargo de la gestión administrativa del tributo, que abarca todos sus aspectos. El cobro, la fiscalización, la investigación, la comprobación, la verificación, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, la universidad, porque claro, es un ente autárquico, claro. es contribuyente. ¿Qué piensan de eso? Buena pregunta. ¿Qué se le genera alguna contradicción cuando lo piensan? Como diciendo, pero ¿cómo? Si tiene o no tiene tal cosa. A ver. ¿Qué no tendría el Estado? Capacidad contributiva. Bien, Luciana, bien. El Estado no genera riqueza, no ahorra. No tiene patrimonio para... O sea, ¿me entienden? El Estado, sí. Todo lo que genera es para el bienestar de sus habitantes, para la prestación de sus servicios básicos, para lo que está, digamos, ¿no? Entonces, el gran cuestionamiento es ese decir... Pero ¿no se agarran de ahí del presupuesto, digamos, que tiene cada ente? Está bien, pero no es riqueza, Gustavo. Sería patrimonio. Pero no es riqueza porque está puesto al servicio de la comunidad. Ah, claro. Sí, claro, tienes razón. ¿Estamos? Entonces, el gran cuestionamiento que se hace, que se hizo siempre, es este. Es decir, bueno, a ver, puede ser que en algún contexto alguna empresa del Estado genere algo más o tenga otro tipo de inversiones, o sea, mixtas, sobre todo cuando son mixtas, ahí la cosa cambia. Pero en los entes puros del Estado, uno dice, pero si en realidad acá no hay riqueza que se genere, sino que se pueden generar recursos, claro que sí, está perfecto que así sea, pero todos esos recursos son para la comunidad, o sea, son para que el Estado cumpla con sus fines, ¿sí? Bueno, esta es una discusión enorme respecto de lo que se llama la inmunidad fiscal del Estado, ¿sí? Más allá de la discusión, que me gusta que la tengan en cuenta y que la piensen, que ustedes entiendan que hay algo que hace ruido ahí. Lo cierto es que la ley lo trata como un sujeto, ¿sí? Y la manera de neutralizarlo, ¿cuál les parece que puede llegar a ser? Para que la universidad no pague IVA.
Que la Corte dicte un fallo. No, mucho más fácil. ¿Qué acabo de hablar cuando empezamos la clase? ¿Qué Tengan hay? exención, tengan exenciones. De la Exención. capacidad Claro. contributiva. Una exención, o sea, se Claro. regula por el régimen de exenciones. Entonces al Estado se lo va eximiendo de determinados impuestos en determinadas situaciones. Por ejemplo, la universidad cuando contrata es exenta en IVA. ¿Sí? Claro. ¿Me entienden? Exacto. Es ¿Con como que en todos los realidad, tipos de contrataciones o va a depender de la persona con la que contrate? en todo tipo de contrataciones, porque la universidad como sujeto, es una exención subjetiva, ¿sí? Que la abarca por ¿Por qué? completo, Porque no no es tiene capacidad objetiva. contributiva. ¿Cómo? No, perdón que le interrumpí. Porque no tendría capacidad contributiva la universidad. En realidad ninguna repartición del Estado tiene capacidad contributiva. Es lo que estábamos diciendo recién, Jacqueline, ¿viste? Es decir, es raro, ¿me entendés? Es raro que vos trates al Estado como un sujeto privado, ¿sí? Pero en realidad fue la teoría que se adoptó, dejando al lado la inmunidad fiscal del Estado por falta de capacidad contributiva, y la manera en la que esto se le encuentra una solución, o la manera de paliar estas situaciones, a través de exenciones. ¿Sí? Exenciones que a nivel de organismos del Estado son, como digo yo, subjetivas, o sea, benefician al sujeto en toda su actuación. Dijimos que puede haber exenciones subjetivas y puede haberlas objetivas, o sea, que benefician o pretenden o abarcan o llegan, más que benefician, porque en realidad dependerá de por qué están previstas, a determinados sectores, determinadas actividades. ¿Sí? Entonces, como les cuento, para que ustedes lo entiendan en algo que desde ustedes de todos los días, en el caso de la universidad es contribuyente, porque así está previsto en el artículo 5, pero lo que sucede es que, por ejemplo, cuando contrata en todas sus contrataciones, porque es la universidad la que está exenta, es subjetiva la exención, está exenta en IVA. ¿Sí? Bien, bien. Para que ustedes entiendan que no es una cosa de laboratorio, que es algo que pasa No, todos los días. claro, eso estaba yo, perdóneme, razonando, ¿no? Que estamos hablando del artículo 5, que son los 5. responsables de deuda, dice el título. Responsables por deuda propia. El 5 define al contribuyente, ¿sí? El Perdón. destinatario legal del Al gravamen, contribuyente. el realizador del hecho imponible. Por eso, y Una pregunta. estamos dentro de este artículo y la universidad es contribuyente, pero es exenta, digamos. Exacto, así como yo dije al principio, hay un fenómeno de sujeción, hay una configuración del hecho imponible, pero no se va a traducir en un mandato de pago porque antes de eso aparece la exención y lo fulmina. Lo que ¿Sí? pasa es que me perdí el principio yo, que no me puedes Bueno, conectar. claro, ahí yo les Disculpe, explicaba doctor, disculpe. que en las exenciones hay sujeción y hay hecho imponible, pero hay una neutralización a través de este mecanismo que termina por fulminar la obligación de pago. Claro, exactamente. No es que no suceda, sí suceda. Lo que pasa es que después no se traduce en la obligación tributaria. Exacto. Exacto. Está clarísimo. Una Bien. duda. ¿Sí? Perdón que esté muy insistente. No, este la tema es re universidad difícil. Está buenísimo que pregunten así, por eso se lo dedico a una clase entera. ¿La universidad sería asimilada a una persona jurídica o sería por la última parte del artículo que se la considera que tiene No, capacidad es por la contributiva? última Se le parte del critica que artículo tenga 5. capacidad. Claro, Perdón, porque no te dice las escuché. reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado nacional, provincial o municipal. Así La como las universidad empresas. es un Estado autárquico del Estado nacional, claro. ¿Sí? Claro, pero mi duda era si era asimilada a una persona jurídica, por eso la pregunta. No, es una entidad, la universidad es autárquica y autónoma, digamos, al mismo tiempo. La autarquía que tiene es económica, porque obviamente depende del presupuesto, más allá de que genere algún que otro recursito, no es el fuerte, depende claramente del presupuesto, y es autónoma en las cuestiones académicas, ¿sí? Es una persona, pero es una persona de derecho público, ¿sí? No, pero por ahí me refería que por ahí ficticiamente era asimilada a una persona jurídica en cuanto a materia de tributos, por eso la pregunta. No, la universidad entra por el último párrafo, como entidad autárquica del Estado Nacional, ¿sí? Gracias. No hay por qué. Bien,
Entonces, este sería el universo de contribuyentes. Ahora, como bien dijimos en la clase anterior, que yo empecé a explicarles esto porque quería que les sonara, ¿sí? Al lado de estos contribuyentes, como podemos ver, tenemos incapaces, tenemos capacidad restringida, tenemos personas jurídicas, ¿sí? Tenemos sucesiones. Vamos a encontrar, en realidad, personas que van a venir a traer una solución práctica al tema, ¿sí? Y es decir, ¿cómo hacemos para que esa gente cumpla? Claro. ¿Estamos? Claramente, esto es muy básico porque necesito que entiendan cómo funciona. Entonces, vamos acá a poner el ejemplo de un niñito y su mamá o su papá. Es decir, el niñito puede tener patrimonio, ser un bebito recién nacido, tener 2, 3, 4, 5 años, ¿sí? Pero no puede hacerse sus declaraciones juradas, ir, pagar, así como yo les digo siempre, Pepe Flores SRL no va caminando, liquida y paga el IVA, lo hace alguien por él, ¿sí? Ese alguien por él, que está llamado en muchos aspectos por ley para responder, ¿sí? Entonces, es quien va a ser responsable por deuda ajena, ¿sí? Alguien que me haga el gran favor de leer el punto 1 del artículo 6. Responsables, bueno, el título es Responsables del cumplimiento de deuda ajena, artículo 6. Sí. Ajena el título, sí. Responsables del cumplimiento de la deuda ajena están obligados a pagar el tributo al fisco bajo pena de las sanciones previstas en esta ley. Primero, con los recursos que administran, perciben o disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representantes, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etcétera, en la forma y oportunidad que rijan para aquellos o que especialmente se fijen para tales responsables. Y arranca una serie de incisos. Sí, ahí paramos. Entonces, con los recursos que administran, perciben o disponen del contribuyente, por favor, ¿sí? El responsable por deuda ajena, cumple con el patrimonio que administra, percibe o dispone del contribuyente. Como no es quien realiza el hecho imponible, necesariamente debe estar definido por la ley, en su condición de tal. Y ven ustedes que el lugar que ocupa tiene que ver sensiblemente con la relación que él tiene con ese patrimonio que percibe, administra o dispone. Entonces, es tan básico como decir, bueno, primero siempre, el cónyuge que percibe o dispone de los bienes de la renta del otro. Los padres, tutores, curadores de incapaces, personas de apoyo a personas con capacidad restringida, cuando la capacidad restringida comprometa la cuestión, sí, referida a temas tributarios. Entonces, obviamente van a ser sus representantes legales, ¿sí? Exactamente. Esos que están llamados por ley. Así como también lo van a hacer, ¿sí?, los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, tengan o no tengan personalidad. ¿Estamos? Estén en el B o en el C del artículo 5. Claro. Por ejemplo, los directores y gerentes de una SRL, de una sociedad anónima. Al ejemplo más clásico tenemos al socio gerente en una SRL, al presidente en una SA, que son los ejemplos. Una SA, claro. ¿Sí? Después tenemos a los síndicos y liquidadores, representantes de sociedades en liquidación, quienes ejerzan la administración de los sucesorios y, a falta de estos, cónyuge y herederos. Ojo acá, porque lo que tenemos que saber cuando trabajemos es que si nosotros designamos un administrador, ese administrador automáticamente entra en el inciso C del artículo 5 y es un responsable por deuda ajena que puede terminar siendo responsable solidario. Entonces, mucho cuidado porque nuestro derecho tributario siempre está por todas partes. Claro. Si está una asociación, se me ocurre que está administrado una asociación, pasa a ser responsable por el
el quinto Si el D. sucesorio tuviera algún inconveniente, exactamente, Claro. en la tributaria, van a ver quién es el administrador. Y si hay administrador, van a considerar que es el responsable por deuda ajena y que puede llegar a ser responsable solidario. ¿Sí? Claro. Sobre todo, por ejemplo, un heredero que es menor, que entonces puede ser el padre, Claro, ahí tenés la doble en la posibilidad, o que sucesión, surja de sucesorio o que sea, si ya el por patrimonio, ajena. si ya está repartida, hecha la partición, ingresado a su patrimonio, que sean los padres. En los padres, claro. Y después Qué tenemos, interesante. sí, recontra interesante, por eso, es interesante que, como digo yo, siempre tener esta visión de que hay que, cuando uno va a tomar decisiones, siempre las toma por ahí, en una rama del derecho, pero tiene que poder ponderar cuáles son los efectos, los daños colaterales, como digo yo, en todo el resto de la rama del derecho, ¿sí? No podemos quedarnos solo con que necesitamos el administrador y la sucesión y no sé qué, no sé cuánto. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando vamos a elegir un socio gerente o un presidente de una sociedad, estar claro y que tengan claro las responsabilidades que van a asumir en todos los niveles. ¿Sí? Y después tenemos a los administradores de los patrimonios. ¿Sí? Cuando, a ver, lo que dice es administradores de patrimonios, incluidos fiduciarios y sociedades gerentes o administradoras de fideicomisos y fondos comunes. Empresas o bienes que en el ejercicio de sus funciones puedan determinar íntegramente la materia imponible que grava las respectivas leyes tributarias con respecto a los titulares de aquellos y pagar el gravamen. O sea, esto se refiere a que estos patrimonios, como hablábamos cuando vimos el inciso, el artículo 5, puedan ejercer íntegramente el hecho imponible. ¿Sí? Que sea un hecho imponible que se les atribuya con esa autonomía patrimonial que tienen. Eso quiero que entiendan. Esos administradores, incluso los mandatarios con facultades para percibir, como dice la ley, entonces serán quienes puedan ser responsables por deuda ajena. Después la ley habla de los agentes de recaudación, agentes de retención y agentes de percepción. ¿Saben lo que son los agentes de recaudación? ¿Tienen idea? ¿Y los abogados, apoderados fiscales? No. Eso Los lo que sé. pagan y tienen una Algunos parte para el empleados. aporte. Muy bien, Luciana, te iba a preguntar eso. Si alguno es empleado, recibe su recibo de sueldo, va a ver que el empleador, ¿sí?, retiene los aportes, por ejemplo. ¿Estamos? O sea, el agente de recaudación, ya sea en cualquiera de sus dos facetas, porque son las dos caras de una misma moneda, en uno es acreedor y en otro es deudor, ¿sí? Entonces, en uno detrae un monto y en otro adiciona un monto. Es un brazo del Estado. Quiero que relacionen este inciso, ¿sí?, F, con el artículo 22 de la ley. ¿Pero por qué lo retiene el empleador? Eso no lo entendí, perdón. Cuando estoy hablando de cargas sociales, ¿es para que trabajaste alguna vez? No, por eso. Ah, Se nota. bien. Interesante punto. Perfecto. Bueno, cuando, por eso no lo entendés, porque es el ejemplo más claro, porque todos alguna vez tuvimos un recibo de sueldo. Entonces, decir, vos vas a ver tu recibo y en la parte previsional vas a ver aportes y contribuciones, ¿sí? El aporte lo haces vos como empleado, pero lo retiene el empleador y tiene la obligación de ingresarlo al ANSES a través de la FIP, formulario 931. Ah, claro, esa era mi pregunta, si no se le ingresaba. O sea, por ese lado iba. Pues No no es que entendía yo cómo lo voy y retenía. pago mi aporte todos los meses. Por un tema de política tributaria y de mejor recaudación, se establece que el empleador va a ser el agente de retención. O sea, le va a ser de secretario al Estado y va a actuar por él. ¿Sí? Básicamente, porque lo que todos los contribuyentes se quejan, y con razón, es que en realidad te sobrecargan de tareas propias del Estado y no te dan nada a cambio. Es ¿Estamos? verdad. Es verdad. ¿Sí? Y además de eso, tenés, que es complicadísimo, un montón de responsabilidades, tanto en lo infraccional como hasta en lo penal. ¿Sí?
por las deficiencias en la actuación como agente. Sea que omitís actuar, Exactamente. o sea que, habiendo actuado, no ingresas las sumas que tenés en tu poder, que son del Estado. Pero esos montos siempre son del Estado. A nosotros nos pasa como abogados. Cuando la empresa es agente de recaudación y nosotros le facturamos a una empresa, nos van a retener. Tal cual. Así como seguramente les pase a todos, bueno, ahora un poco mitigado por la pandemia, que cuando pasa plata por la cuenta nos retienen ingresos brutos. Exactamente. ¿Sí? Bueno, este es el mundo de estos sujetos, agentes de retención y percepción, que son responsables por deuda ajena. ¿Por qué? Por el manejo de fondos, porque están de una manera en el tráfico comercial que el Estado considera que están bien colocados para darle una mano, básicamente. Entonces, el Estado se mete en las transacciones de modo mucho más directo. Claro. Y facilita la recaudación. Doctora, que justo se me cortó la transmisión. La diferencia, ¿cuál es entre el agente de retención y el de percepción? El de retención es el que estamos diciendo. Son las dos caras de la misma moneda. Uno es Que deudor. el de retención es el que estamos hablando. ¿Sí? Ah. Cuando en el caso del agente de retención, miremoslo como abogado, ¿sí? Sí, cuando sí. mi cliente me paga un poquito menos. Porque hay una parte que me la retiene. Que lo dice la palabra misma. Y que tiene el deber de ingresarla al fisco. Que nunca fue de él. Solo está haciendo de brazo del Estado. Bien. ¿Sí? ¿Y cuál sería la diferencia con agente de percepción? Percepción es el que te cobra un poco más. ¿Sí? Típico de bancos. ¿Estamos? Claro, te entiendo. Entonces, cuando me percibe, no me percibe 100, me percibe 110. Pero esos 10 son del Estado. Son del Estado. Está perfecto. No sabía esa diferencia. Perfecto. Gracias. Por eso el régimen... También cuando... puede ser también cuando voy a comprar algo y pido que me den factura A, entonces me discrimina el IVA y me cobran un poco más. ¿Eso sería percepción también? No, eso sí va discriminado nada más, por la condición de con quién vos estás contratando. Que en los inscriptos tiene que ver con todo el régimen de débito y crédito fiscal, que para poder tomártelo necesitas tener comprobantes con IVA discriminado, ¿sí? Que no es el caso de los monotributistas. Ahí a vos lo que te queda claro en la facturación es cuál es tu crédito, porque vos lo pagaste ese IVA. ¿Sí? Claro. Para después computar débito-crédito contra la declaración jurada y armar ese balance a ver cuánto te da a pagar o cuánto te queda a favor. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, te dijimos, agentes de recaudación, yo lo digo en general, ¿no? Porque recaudan, agentes de retención o percepción. Exacto. Son recaudadores Perfecto. del fisco. ¿Sí? Sí, tal cual. Y después tenemos al sustituto. Nunca entendí por qué lo pusieron en este artículo, porque la verdad que si uno lo analiza en profundidad, lo cierto es que no tiene lógica y pareciera ser como que el legislador no entendiera que es un sustituto. Cuando nosotros analizamos la lógica del vínculo, tenemos que cuando existe el responsable por deuda ajena, tenemos una relación tripartita. Estado, contribuyente, responsable por deuda ajena. ¿Sí? Responsable por deuda ajena, que se unen en este triángulo, en estos 3 puntos, porque tienen cierto vínculo específico de naturaleza legal con el patrimonio del contribuyente. ¿Sí? Y que va a responder con el patrimonio del contribuyente. Ahora, en el caso del fenómeno de la sustitución, la relación es bilateral y el contribuyente queda totalmente desplazado. ¿Por qué? Por un tema de política tributaria. El fisco me dice, correte, vos no me interesás. ¿Sí? Yo me vinculo con el sustituto. Te sustituye, como dice la palabra. No te acompaña. ¿Sí? Es de a dos. ¿Estamos? Por eso uno no entiende. ¿Y cuál sería un caso, doctora? ¿Cuál sería un ejemplo de sustituto? Un caso de los más novedosos es IVA en la exportación de servicios, por ejemplo. ¿Sí? Mirá vos. Importación e importación de servicios, la ley establece la sustitución. Otro caso interesante, bienes personales de personas no residentes en el país, que tienen bienes en el país. Se nombra un sustituto.
¿sí? Un responsable sustituto, para cumplir con las obligaciones respecto de los bienes en el país. Y el ejemplo que se dice siempre, que es poco práctico, se habla siempre de la ley de impuesto a los premios, que la sustitución es en función de quién ganó el premio, ¿sí? Pero me gustan más los otros dos, el de bienes personales y el de IVA son más actuales, ¿estamos? Más actual. Entonces, Sí, sí. directamente el legislador elige, y dice, miren, para mí el responsable va a ser tal. De hecho, en bienes personales vos lo tenés que designar, ¿sí? Al sustituto. Así como pasa también con las sociedades y los accionistas. ¿Estamos? Entonces, son todos temas donde en realidad no va a haber 3, va a haber 2. El fisco solo le interesa el sustituto, se relaciona con el sustituto y con nadie más. Y las relaciones. Entonces, en este supuesto, perdón que interrumpa, entonces en este supuesto dejaría de ser una relación tripartita para pasar a ser bipartita. Exacto, fisco-sustituto. Por eso es que yo les digo, Jacqueline, que no entiendo qué hace acá. ¿Sí? Claro. Tendría que ser un artículo aparte, porque la sustitución es un fenómeno aparte. ¿Sí? Es una creación de un sujeto específico, el sustituto, que desplaza al contribuyente y traba una relación bilateral con el fisco, mano a mano. ¿Sí? Claro. O sea, profe, la deuda no es ajena entonces. No es ajena, exactamente. Claro. Ah, entonces no tiene Le van a cobrar al sustituto y punto. Claro, porque si es deuda principal, ¿no, profe? Claro, exactamente. Así funciona, es deuda principal. Por eso mismo que no llegué, porque justo Jacqueline creo que me hizo una pregunta, es que yo les quería contar que la relación entre el sustituto y el contribuyente no corresponde al derecho tributario, es de derecho privado. Perfecto. Si ellos tuvieran algo que reclamarse para sanear sus cuentas, no es nuestra. Vayan y reclámenselo por el Código Civil. ¿Sí? Bien, eso quedó claro entonces. Es raro, ya lo sé que es raro, ¿sí? Pero tengan siempre ustedes en cuenta que en realidad el Estado lo que busca es poder cobrar. Y en determinadas situaciones puede ser muy difícil llegar. Entonces, para mitigar esas cuestiones, por un tema de mejor recaudación, se establece tanto la cuestión, como yo les contaba, del agente de recaudación, retención o percepción, como también la sustitución, generalmente vinculada con las dificultades para llegar con sujetos o bienes en el extranjero. ¿Estamos? Tiene su lógica. Lo que es importantísimo que ustedes entiendan es que esto siempre debe ser por ley. Siempre debe estar establecido por ley. El único que puede no estar expresamente previsto, ¿sí? Pero quedar sujeto es el contribuyente. ¿Por qué? Porque es el que realiza el hecho imponible, porque es el titular de la capacidad contributiva. Puede estar definido por implicancia en relación con determinada riqueza. El resto no. El resto tiene que venir en el catálogo, pero por ley. ¿Sí? Bien. Bueno, por hoy vamos a dejar acá. Prefiero Bien. porque ya vimos bastante y esto es denso. ¿Sí? Sí. Les voy a dar una tareita para el hogar, que es leer el artículo 7 y el 8. Bien. Y el jueves que viene, quiero que ustedes me expliquen un poco qué El artículo entendieron de ¿Del 7 y el 8? El 7 es muy sencillo en realidad. El 7 lo que quiero que tengan en cuenta es que pone a cargo de estos responsables por deuda ajena también todos los deberes formales, que es importantísimo. ¿Sí? Claro. Pero no tiene ninguna complicación. En realidad, eso es lo que quiero que sepan del 7, ¿sí? Que no solo tiene a cargo la cuestión material o sustantiva, sino también la cuestión formal por el artículo 7. Quiero que se concentren en el 8, quiero que lo lean, quiero que lo entiendan y que me cuenten un poco qué entendieron. ¿Sí? Bien. Respecto de la responsabilidad solidaria, ¿sí? Y arrancamos con formal. ¿Estamos? Así que también les voy a pedir, por favor, la clase que viene que tengan a mano la ley, ¿sí? 11.683. Porque vamos a ir, como lo hacemos nosotros, nadie se pone a leer la ley, pero sí ir punteando y que ustedes vayan mirando, la tengan a mano, y no se pongan a escribir, como digo yo, las cosas que ya están escritas en la ley, ¿sí? Exacto. Perfecto. Bueno, chicos, muy buen fin de, si Dios quiere nos vemos el jueves que viene. Lo que les voy a pedir es que vean entre ustedes, está el chat, y el jueves que viene definamos
qué día de la primera semana de julio vamos a tomar el examen. Bien. ¿Sí? Sí. Perfecto, buenísimo. Les mando Muchas un beso grande. gracias, Leandra. Buen fin de Que estén semana. bien. Chao, Adiós. Hasta gracias. luego. Hasta luego.